Hola, buenas tardes. Bueno, pues el taller de ahora se llama Ajuste Anual de ISR. Em, para los que no me conocen, mi nombre es Ariadne Molina, soy licenciada en Administración y también contador público y fundador de Emprende Fiscal y creador de contenido digital. Y pues bueno, ahora el tema el contenido pues de este taller prácticamente es hablar acerca de lo que es el ajuste anual del ISR, ver las obligaciones que tenemos pues como patrones con respecto a este tema, cómo preparar, cómo se hace el cálculo y ver cómo se hace la parte de la compensación de ajuste anual de ISR y pues ahorita vamos a ir explicando cada uno de los puntos, ¿sale? Y pues bueno, ¿qué es el ajuste anual del ISR? Bueno, el ajuste anual del ISR pues es una obligación que tenemos pues todos los patrones en México de hacer el cálculo del impuesto anual de los trabajadores, ¿sí? Por el simple hecho de que están trabajando contigo por sueldos y salarios o asimilados. Entonces, durante un año, ¿sí? Lo que hacemos en el ajuste anual de ISR prácticamente es, tú como patrón tienes el acumulado anual de los ingresos de cada trabajador y en base a eso pues vas a sacar el impuesto anual de la tarifa 152 de la ley del ISR y lo que se trata del ajuste prácticamente es ver si lo que le retuviste al trabajador en el año es lo que le corresponde de acuerdo a la tarifa del artículo 152 de la ley del ISR. Entonces, el ajuste anual prácticamente es comparar lo que ya le retuve al trabajador contra lo que le corresponde y determinar si le retuve de más, si le retuve de menos o si estamos tablas, ¿sale? Entonces, estamos obligados como patrones a hacer el ajuste anual del ISR. ¿Qué regula o qué leyes, cuál es la normativa que rige esta parte de lo que es el ajuste anual del ISR? Pues hay varios recursos que tenemos nosotros. El primero, pues es el Diario Oficial de la Federación, prácticamente donde se establece que en lugar de usar el salario mínimo como base para determinar el monto de importes exentos, pues ya tendríamos que usar la UMA. Esto donde se verifica año con año en el Diario Oficial de la Federación, se establece el UMA, en este caso en el año 2025, el UMA vigente es de 113.14 y esto pues lo usamos prácticamente para determinar el monto de los importes exentos que le corresponden a tu trabajador. Luego está la ley del ISR. Dentro de la ley del ISR, pues en estos artículos, artículo 27, 97, 98, en 99, y prácticamente aquí, ¿qué es lo que vemos o qué es lo que nos regula la ley del ISR en esta parte? Uno, requisitos de deducciones, procedimientos que debemos llevar a cabo para hacer el ajuste anual, cuáles son las obligaciones de los trabajadores, obligaciones de los patrones, también nos habla la parte del subsidio al empleo y pues realmente el uso que le damos pues es para saber cómo hacer el ajuste, cuáles son sus requisitos y también cuáles son las excepciones, o sea, a quién sí y a quién no le vamos a hacer el ajuste anual de ISR. Dentro también del reglamento de la ley del ISR, aquí ponemos los artículos que son, aquí de que nos habla de cómo compensar el ISR, ¿qué quiere decir? Si al final si al hacer el cálculo resulta que yo le había retenido más a mi trabajador de lo que le corresponde, entonces hay que hacer una compensación como tal, entonces aquí nos regula esta parte de cómo se debe de hacer la compensación. Y, y una parte bien importante, pues es el anexo 8 de las resoluciones misceláneas que año con año sale. Y prácticamente aquí en los anexos, así ustedes le pueden poner anexo 8 resolución miscelánea y ahí nos van a aparecer las tablas donde están los porcentajes que yo le tengo que retener al trabajador dependiendo al ingreso donde esté. Entonces son los tabuladores de donde yo voy a sacar cuánto impuesto le voy a estar reteniendo a mi trabajador. Lo usamos para las nóminas semanales, para las nóminas mensuales, para todo lo que se le paga al trabajador, que es aguinaldos y todo ese tema. Entonces, para eso usamos. Entonces, en términos generales, esta es toda la normativa que se usa para este concepto del ajuste anual al ISR.
Entonces, como dijimos, el ajuste anual prácticamente consiste en que yo tengo que hacer el cálculo por cada uno de los trabajadores que yo tenga, por así decirlo, pero hay algunos a los que sí les tengo que hacer el ajuste anual y hay otros a los que no. Entonces, vamos a ver, si tú eres patrón y tienes tus trabajadores, a quienes sí o sí forzosamente tú le tienes que hacer el ajuste anual del ISR, pues uno, todos aquellos que hayan trabajado desde el 1 de enero y que estén activos durante el mes de diciembre, o sea, antes del 1 de diciembre que todavía sigan activos contigo, que no se hayan dado de baja. Que estén contratados obviamente bajo el régimen de sueldos y salarios asimilados, que no tengan otro patrón de forma simultánea y que sus ingresos anuales sean inferiores o iguales a 400,000 pesos. Entonces, aquí a todos estos empleados que cumplan con estas características, tú sí o sí le tienes que hacer el ajuste anual del ISR. Ahora, ¿cuándo no? No aplica. ¿Cuándo? Cuando es un trabajador, acuérdate que todo esto tienes que tú de tu base de colaboradores, tú tienes que ver cuáles y cuáles no. Entonces, vamos a suponer que tú tienes una base de trabajadores y hay trabajadores que se dan de baja antes del 1 de diciembre. Entonces, a esos trabajadores tú no les vas a tener que hacer el cálculo. Tampoco les tienes que hacer el cálculo, el ajuste a aquellos que hayan sido contratados después del 1 de enero, es decir, entraron a trabajar el 1 de marzo. Entonces, un ejemplo, ¿no? Tampoco a ellos les tendrías que hacer su ajuste, su cálculo de ajuste. Y tampoco no estás obligado a aquellos que tengan, además de sueldos, pues obtengan otro tipo de ingresos como honorarios, como arrendamiento, etcétera. También no le vas a hacer el ajuste anual a aquellos trabajadores que sus ingresos anuales sean superiores a 400,000 pesos. Y otra parte, un punto bien importante, vamos a suponer que tú eres un trabajador que estás en esta rúbrica, ¿no? Que pues realmente te tenemos que hacer el ajuste anual, pero tú no quieres que te lo haga porque tú quieres presentar por tus propios medios tu declaración anual. Esto aplica para, por ejemplo, tú eres régimen de sueldos y salarios y tu colaborador quiere meter deducciones personales, entonces, ¿qué es lo que hace el colaborador? Te comunica a ti como patrón por escrito que él va a presentar su declaración anual por sus propios medios, entonces tú ya quedas relevado de presentarla porque pues ya literalmente es obligación ya del colaborador hacer su declaración anual, que al final de cuentas la declaración anual viene siendo lo mismo que el ajuste anual, pero ya en la declaración anual tú tienes la oportunidad de meter deducciones personales y de que te salgan saldos a favor de ICR. También aquí en las que perciban sueldos en el extranjero, también para eso, pues, no perciban sueldos del extranjero, pues también no aplica. Entonces, bueno, vamos a ver, para quien no aplica, ¿qué es lo que tienen que hacer? Vamos, aquí ya vimos, los que se aplican son estos de este lado, y pues los que no aplican son los que se han dado de baja antes del 1 de diciembre, que han trabajado con diferentes patrones, con 2 patrones de manera simultánea. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ellos? Ellos deben de presentar su declaración anual el 30 de abril del siguiente año. Sí, o sea, ellos te van a avisar, por ejemplo, bueno, en el ejemplo de que fue un trabajador, que sí va a hacer, que él por sus propios medios tiene que hacer su declaración anual, que te lo avisó de manera escrita, pues ellos lo tienen que presentar, su declaración antes del 30 de abril del siguiente año. O sea, esta es la fecha límite. Entonces, al momento de que estas personas, que son las que no les tienes que hacer tú el ajuste anual porque cumplen con estas características, pues ellos ahí el beneficio que tienen es que ellos pueden aplicar deducciones personales, tales como gastos médicos, hospitalarios, dentales, gastos funerales, etcétera, y pues esto puede hacer que les salga a ellos saldos a favor de ICR porque pues baja su utilidad gravable, ¿no? Su base gravable, pues para impuesto. En el ajuste anual del ICR que tú haces como patrón, pues no vas a aplicarle las deducciones a tus trabajadores, porque por ahí muchos colaboradores, trabajadores piensan que tú haces su declaración anual y que a lo mejor a ti te dan como empresa te dan los saldos a favor. Y por realmente no, o sea, uno como patrón lo que hace es el ajuste y a donde se determina si quedamos tablas o si le quitaste de más o le quitaste de menos y pues ya o sea, lo que sigue es hacer lo que corresponde en cada uno de los casos que se dé. Ahora, bueno, este es en el supuesto de para quienes no aplican
pero que ellos, pues obviamente, si tú como patrón, tú no le tienes que hacer el ajuste, pues ellos tienen que hacer sí o sí, pues su declaración anual, ¿ok? Entonces, aquí esto es más o menos lo mismo que platicamos para quienes sí aplican, que tú les hagas el ajuste, que son los que les dije que son estos, que hayan trabajado desde el 1 de enero, o sea, que tengan todo el año contigo, que estén activos hasta el mes de diciembre, que no tengan un segundo patrón de manera simultánea o que no hayan superado los ingresos anuales de 400,000 pesos, pues ellos, como lo mencioné, ellos pueden tomar la decisión de decir, yo quiero presentar mi declaración anual, y es ahí donde entra la parte de que ellos presentan un escrito al patrón para decir que pues ellos van a presentar su declaración anual. Aquí en este, pues como les comento, cuando tú haces el ajuste, pues no aplica, tú no le puedes meter deducciones ni nada. Y cuando tú aquí ya puedes presentar tu declaración anual como trabajador, pues puedes meter todos esos tipos de gastos. Si tú vamos a suponer que tú se aplicas, pero tú quieres hacer tu declaración por tus medios, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues tienes que entregar a tu patrón antes del 31 de diciembre un escrito formal, una carta donde contengan estos requisitos: fecha, nombre del patrón, dirección, año del ejercicio fiscal en que se trata, y solicitar pues expresamente, decir, no quiero que me hagan mi ajuste anual, porque pues yo voy a presentar mi declaración anual, ¿no? Por mi parte, que se ponga el nombre y la firma del trabajador como tal. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el patrón en cuanto a este tipo de cosas? Vamos, cuando nosotros somos patrones debemos saber que pues existen varias obligaciones, pero una de las más importantes pues es esta, ¿sí? Aquí dentro del artículo 99 de la ley del ICR, pues nos explica que quienes paguen sueldos y salarios, pues están obligados a estas cosas. Uno es hacer el cálculo, ya sea de la nómina, ¿no? Mensual, semanal, quincenal, porque hay patrones que las hacen mensuales, entonces semanales, mensuales o como quincenales, perdón. Como tú hagas la nómina, tú como patrón estás obligado a hacer el cálculo y efectuar el descuento del ICR correspondiente de cada patrón, hacer el cálculo que es el ajuste anual del ISR. Y pues una parte muy importante, expedir los comprobantes fiscales digitales generados por Internet, que son los CFDI o facturas electrónicas, y los cuales este tipo de comprobante, este tipo de factura, porque al final de cuentas es un tipo de factura electrónica, ya se usa como una constancia o un recibo de pago en materia de la Ley Federal del Trabajo. Y pues obviamente solicitar tú como patrón al momento de tener personas a tu cargo de sueldos y salarios, pues hay que tener los expedientes al día, y donde prácticamente cada trabajador te tiene que proporcionar sus datos personales, ¿no? Con el fin de, pues ya sea inscribirnos en el RFC, o si ya lo tienen, pues que te proporcionen su constancia de situación fiscal. Entonces tú como patrón estás obligado hacer las retenciones, hacer los cálculos correspondientes, las retenciones correspondientes. Recuerden que como patrón eres un responsable solidario, y tú lo que haces es que le quitas el impuesto al trabajador, y tú así como se lo quitas, así mismo se lo enteras al SAT. Una parte bien importante es que como patrón tú obviamente haces el cálculo de tu nómina, pero pues tú, para que tu nómina la puedas usar dentro de tus gastos y para que aplique para deducírtelo en términos de impuesto, pues necesitan también cumplir con ciertos requisitos, ¿sí? Número uno, esto lo podemos consultar en la ley del ISR, aquí están citados los artículos, todas las nóminas deben de estar timbradas, y se debe de conservar tanto el comprobante fiscal digital generado por Internet en su formato PDF, tanto como XML. Entonces, también el patrón pues debe de cumplir con todas las obligaciones que ahorita les dije del artículo 99 de la ley del ICR. El patrón también debe de calcular correctamente el subsidio al empleo que le corresponde, y pues inscribir a los trabajadores en el IMSS. Sí, aquí tenemos todo el fundamento legal de esto. Tú como patrón estás obligado a expedir los comprobantes fiscales digitales que se generan por Internet, que es la factura electrónica, como ya lo hablamos.
Aquí en esta parte vamos a ver los requisitos generales que debe de tener tu recibo de pago por sueldos y salarios. Y pues bueno, ¿qué debemos hacer cuando nosotros realizamos pagos por sueldos y salarios? Pues hay que emitir el comprobante fiscal digital, donde se indique, o sea, debes de indicar en la nómina concretamente cuáles son las percepciones, cuáles son las deducciones, cuáles son los impuestos que le vas a quitar al trabajador, ¿sí? Tiene que estar claro con los conceptos específicos y obviamente este tipo de comprobantes debe cumplir todos los requisitos en materia de fiscal, que esto es en el artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Aquí como de manera general que tiene un comprobante de nómina, pues el nombre del trabajador, el RFC, el régimen fiscal del trabajador, el código postal, que por esta razón nos piden la constancia de situación fiscal cuando va a entrar a trabajar, cuando vamos a entrar a trabajar a algún lugar. Obviamente tiene que incluir la información del patrón, RFC y régimen en el cuatributa, los folios del SAT y los sellos digitales también, la cantidad y clase de servicio de la nómina, valor unitario del comprobante y pues obviamente todos los conceptos deben de estar, como les digo, desglosados. Tú debes de especificar, la nómina que tú emitas debe de tener los conceptos claros, sueldos y salarios, si es una percepción por sueldos tienes que especificar cada uno de los conceptos que tiene el trabajador, ¿sale? En términos generales, pues los requisitos del complemento de nómina, pues bueno, ya tiene varios años que pues como ustedes saben, ya la nómina pues también es electrónica 100%, entonces dentro de la página del SAT pues lo hacemos mediante el complemento de nómina, o sea, si tú entras, tú lo puedes hacer directamente de la página del SAT o más fácil ya desde un pack de facturación, que pues yo siempre les voy a recomendar un pack de facturación. Entonces, aquí en como lo dije, este tipo de comprobante pues tiene que detallar todos los pagos que tú le estás haciendo, ¿sale? Detalles, presunciones, deducciones, impuestos que le estás quitando. Y pues, como ven aquí, a partir del 1 de abril del 2017, la única versión válida para emitir recibos de nómina es la 1.2 de complemento de nómina. Y pues esto, como te digo, lo puedes hacer tú directamente desde la página del SAT o puedes usar tus packs de facturación ya particulares, que para mí es mucho mejor. O sea, si tú te quieres ahorrar tiempo como patrón, te recomiendo mucho más un pack de facturación. La versión del recibo de nómina, si se fijan, este es un XML de una nómina. Entonces aquí la versión del CFDI, acuérdense que ya la única versión vigente es la 4.0 y pues la versión del recibo de nómina 1.2. O sea, este es el formato XML. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a suponer que tú, pues, no, realmente no estás cumpliendo con estas normas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? O sea, tú ya tienes trabajadores, pero resulta que no le has timbrado sus recibos de nómina, pues hay que hacerlo. Es bien importante que en cuanto tú lo detectes, pues empezar a corregir toda esta parte, porque es una obligación. Entonces, también es bien importante, tener en cuenta que hacer bien los cálculos, tanto de los que son los ingresos exentos como lo que es grabado, poner las claves correctas, en donde corresponde. O sea, cada concepto de nuestra nómina, acuérdense que tiene una clave y tenemos que saber identificarla. Entonces, si nosotros ya identificamos este problema, si no lo venimos haciendo bien, es bien importante que hagamos la corrección correspondiente antes de que nosotros podamos tener algún tipo de problema, ¿sí? Entonces, si tu empresa tiene por ahí algunos errores en este punto, pues es bien importante que en cuanto sepas, pues lo corrijas y hagas bien tu nómina, ¿sí? La nómina, como les dije, se debe clasificar deducciones, debe de tener los conceptos de deducciones, percepciones y los impuestos que le estás quitando, ¿sale? Entonces, desglosado, uno por uno debe de venir con su correspondiente clave. Ahora, bueno, esto ya hablamos de todas las obligaciones que tú tienes como patrón. Ahora, ¿qué información vas a necesitar tú para hacer el cálculo del ajuste anual del ISR? Número uno, es bien importante la UMA, el valor de la UMA, porque como les dije yo anteriormente, gracias a la UMA vamos a poder determinar qué ingresos van a estar grabables, van a ser grabables
y qué ingresos van a ser exentos, ¿sí? Esto con el fin de saber a cuáles ingresos sí le voy a quitar ISR y a cuáles no. Aquí recordemos que desde el 2016, antes, chicos, para determinar las cantidades exentas se usaba el salario mínimo, porque así lo decía el código, ¿no? Pero actualmente, ya la ley del ISR, perdón, pero actualmente todo lo que los cálculos para hacer el cálculo de las percepciones exentas, se tiene que hacer en base a la UMA. Si ya no es como antes, que era en base al salario mínimo, no. Por eso siempre la UMA siempre la debemos de tener bien identificada año con año cuál es, porque de ahí vamos a sacar cuáles ingresos son exentos y cuáles ingresos son gravables. Al decir gravables son a los impuestos a los ingresos a los que sí les voy a quitar ICR, ¿sale? Y a los exentos pues son a los que no. ¿Qué otra cosa necesito yo? La información que necesito para el cálculo, las tablas del ISR. Estas tablitas, chicos, las encontramos en la resolución miscelánea, en el anexo 8, para poder determinar. Esta es la tarifa 152 de la ley del ISR, donde prácticamente ustedes pueden ver que de los ingresos que tiene un trabajador, nosotros tenemos que identificar en qué límites está. Vamos a suponer que este trabajador gana, no sé, 200,000 pesos al año. Aquí lo vamos a localizar, por lo tanto, a este trabajador, pues la retención anual que le correspondería sería un 21.36. Obviamente el cálculo no se hace directo sobre los ingresos, sino que se van aplicando pues límites inferiores y así es como llegamos al cálculo, pero esta es la tabla, esto literalmente es la tarifa del 152 de la ley del ISR. Entonces, las tablas del ISR, para los que no sepan, pues son rangos económicos y literalmente, pues eso es lo que no consiste en ubicar los ingresos que tiene el trabajador para ver qué porcentaje le vamos a quitar en base a sus ingresos. Por ahí hay una creencia muy ilógica que nos dice que en México nos quitan el 35% de lo que ganas, pues realmente no es así, o sea, realmente te pueden quitar desde 1,92 a 35, ya depende de los ingresos que tú tengas. Para que te puedan quitar el 35%, pues deberías de estar en este rubro que son 4,511,000, ¿no? Entonces, pues imagínense. Ok, entonces lo otro que vamos a necesitar, pues que la verificación de las nóminas. Aquí, chicos, entra literalmente para hacer el ajuste anual para cada trabajador. Hay que tener el acumulado anual por cada uno de nuestros trabajadores. Ahorita en la actualidad, pues ya nos batallamos porque literalmente los sistemas te van a hacer todo eso. Si se fijan aquí, esto sería, por ejemplo, un trabajador, cuánto le corresponde de sueldos y salarios, cuánto de primas vacacionales, de aguinaldos, y así es como se tendría que ver. Entonces aquí nosotros ya tendríamos, aquí mira, si se fijan, este sería el acumulado de nómina, al finalizar el año. Entonces, por cada trabajador que nosotros tenemos, debemos de tener todo el acumulado anual de los ingresos que tiene. Nosotros como patrones también tenemos un aplicativo que se llama Visor de Nómina y aquí literalmente podemos sacar las nóminas que le hemos hecho a nuestros trabajadores. Es una herramienta que funciona, que lo ponen en funcionamiento desde el año 2019. Entonces, pues es una herramienta muy buena que utilizamos para poder ver cuáles comprobantes has emitido, también si hay alguna diferencia por ahí en los cálculos que tú has hecho. Entonces, es una herramienta muy útil que utilizamos. Luego, pues obviamente, determinar con todo esto que les dije acá, con esto vamos con la verificación de la nómina, pues vamos a determinar qué ingresos son exentos y qué ingresos son gravados. Y aquí es bien importante conocer estos conceptos, ¿sí? Estos conceptos son conceptos básicos de nómina. Cuando hablamos de ingresos acumulables, pues se refiere a todos los ingresos que tiene el trabajador. Todos, Todos, o sea, que son susceptibles de ser acumulables a otros ingresos, ¿sí? Proveniendo de otros ingresos, de otros patrones. Si tuviéramos 3 patrones, todos los ingresos que nos pagan los patrones van aquí, todos son acumulables. Solo que, por ejemplo,
estos ingresos se dividen en ingresos grabados y en exentos. Los exentos son los de los límites que nos da la ley del ISR, es decir, en el aguinaldo, que son 30 UMAS, ¿ok? A eso no le vamos a quitar absolutamente ISR y a lo demás sí le quitamos. Entonces, ¿dónde podemos encontrar estas bases? En el artículo 93 de la ley del ISR. Ahí vamos a poder determinar los topes de los ingresos exentos para los trabajadores. Y cuando hablamos de ingresos grabados, pues literalmente son a los ingresos a los que sí les vamos a tener que quitar el ISR. Sí, estos pues obviamente aquí entran sueldos y salarios y pues los excedentes de estos ingresos exentos. Entonces, ingresos acumulables, todos los ingresos que tiene el trabajador y de ahí se clasifican en exentos o en grabados dependiendo qué tipo de ingreso tiene ese trabajador. Y para eso pues se hace todo esto, ¿no? Tú como patrón ya debes de tener el acumulado anual de tus trabajadores. En la actualidad realmente es bien fácil porque ya los sistemas de facturación te ayudan ya a hacer todos esos análisis. Antes yo recuerdo que a mí me tocó hacerlos todavía en un Excel donde literalmente teníamos que hacer el cálculo nosotros mismos. Entonces, la verdad, sí está un poquito más pesado y ahorita ya tenemos muchas herramientas que nos ayudan a cumplir con todas estas obligaciones. Muy padres. Y bueno, aquí también, pues, para que conozcan ustedes un poquito, ingresos exentos, aquí algunos ejemplos de los que son exentos, ¿cuáles son? Prestaciones distintas al salario. Aquí ya habíamos hablado en varios talleres de vales de despensa, habíamos hablado de premios, de puntualidad, de asistente, bueno, no, vales de despensa y y es de lo que hemos hablado de ingresos exentos. Por ahí pueden checar en nuestras otras conferencias que están guardadas también aquí en YouTube, que hemos estado hablando mucho de la parte de los ingresos exentos, ¿sí? Aquí entran, como les dije, algunos rubros y pues está padre. Los tiempos extras dobles, las primas dominicales también tienen su tope, algunos reembolsos de gastos médicos, aguinaldos, como les dije, que son 30 o más al año. Entonces, pues si se fijan, pues está muy padre. Los exentos que habíamos estado hablando es vales de despensa y fondo de ahorro. Entonces, para que si pueden y tienen chance ir a revisar los premios de puntualidad de asistencia, no, porque ahí me confundí, esos sí están grabables, ¿sale? Esos sí son grabables. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el cálculo del ajuste anual? El paso 1, obtener el ISR anual que le corresponde. ¿Cómo? A los ingresos totales grabados les vamos a aplicar la tarifa de lo que les dije, el artículo 152 de la ley del ISR. Y pues una vez que sacamos lo que le corresponde, lo anual, vamos a sacar el subsidio también, entonces se le resta lo que es el subsidio anual y eso es lo que nos va a dar el ISR a cargo o el ISR a favor. Entonces, cuando en el paso 3 se obtiene la diferencia y obviamente se le resta el ISR a cargo el a favor y pues ya ahí vamos a saber si al trabajador le sigue quedando a favor o en contra. Entonces, el ajuste donde se realiza, vamos a suponer que al trabajador le retuve de más o a otro le retuve de menos, el ajuste lo vamos a hacer en la nómina, ¿sí? Como vamos a suponer que tú le retuviste de más, a tu trabajador, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer el ajuste aquí y vamos a hacer la compensación correspondiente. ¿Qué casos pueden ocurrir o qué puede pasar? Uno, que el ISR descontado sea mayor al ISR anual. Entonces, ¿qué quiere decir? Menor al ISR anual, o sea, que lo que yo le quité a mi trabajador es menor a lo que le correspondía, entonces ese va a ser un ISR a cargo del trabajador. Al contrario, si yo le desconté más de lo que le corresponde en su anual, va a ser un ISR a favor del trabajador. También hay la situación donde queda exactamente igual y pues aquí no hay diferencia. Vamos a suponer, chicos, que, bueno, así es como se determina. Son las situaciones que pueden pasar. Que yo le haya descontado de más, que no le que le haya descontado de menos o que estemos tablas en eso, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a suponer que, por ejemplo, ¿quién recibe una compensación o qué hablamos cuando decimos de compensación? Por ejemplo, vamos a suponer que al trabajador,
pues le retúe de más o de menos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer el ajuste en la nómina con un concepto especial que haga mención que a qué es el ajuste anual y lo debemos de enterar al SAT a más tardar de febrero del siguiente año. ¿Qué quiere decir? El ajuste anual de este año 2025 se lo tenemos que, de todos nuestros trabajadores, se lo tenemos que enterar a más tardar febrero del año 2026. ¿Sí? Entonces, ahora, si el resultado del ICE, si el resultado al momento de hacer el ajuste anual resulta que a un trabajador yo le quedé debiendo porque le retuve de más, pues se hace la compensación del ISR. ¿Qué quiere decir? No es que se lo vas a pagar en efectivo porque no le puedes tú devolver el ISR, o sea, no se lo puedes poner en la nómina como que se lo estás devolviendo, sino que se compensa contra ICRs a cargos que le vayan saliendo y así es como vas matando ese ICR a favor que le va quedando a tu trabajador, pero no se lo vas a, no se lo puedes dar en efectivo. ¿Sí me explico? Aquí dice, o sea, el ICR no se devuelve, no se entrega al trabajador como una percepción de nómina, sino que es una compensación. Aquí, ¿cómo aplicar una compensación? Y aquí, pues prácticamente lo que te explica es que dentro del CFDI, pues se abre un conceptito que haga referencia a esta compensación. El tipo de la clave o la clave de ser que tienes que usar es 04, aplicación de saldo a favor por compensación anual o reintegro de ICR retenido en exceso del ejercicio anterior. O sea, puedes usar estas y llenar los complementos, remanente de saldo a favor, lo que falta por compensar, año a compensar y el saldo a favor, ¿sí? Entonces, así es como se va a ver en tu XML de la nómina. Si se fijan, aquí está la ajuste anual de ICR. Así es como se tiene que ver en tu XML. Y pues bueno, hemos llegado al final de este taller. Y pues aquí no, nada más en esta parte es darles pues consejos útiles. Este, aquí obviamente al momento de timbrar tú la nómina, pues como te dice, es recomendable tener un concepto que diferencie el ISR anual a cargo del ISR que se calcula ordinariamente en la nómina, ya sea semanal, quincenal, etcétera. ¿Sí? Para tú como patrón que puedas diferenciar pues de qué se trata cada concepto, ¿sale? Aquí dice, es preferible no dejar el ICR a cargo del trabajador para el siguiente año, pues eso significa que hubo errores en la retención de ICR y es más probable que los patrones sean sujetos de la revisión del ISR por el SAT. Entonces, aquí tú como patrón, por eso es bien recomendable que en el mes de diciembre hagas el ajuste anual y lo hagas en la nómina de diciembre y que no se quede para el próximo año, ¿sí? Cuando el ISR a cargo del trabajador es cuando el ICR a cargo del trabajador es por una cantidad considerable, es más recomendable corregir los FDI donde hubo el error y presentar las declaraciones complementarias para corregir el error del cálculo. Sí, pues con la finalidad de evitar hacer no deducible nómina que vaya a tener posibles revisiones. Es recomendable calcular el ajuste anual desde el inicio del mes de diciembre, como les dije, con el fin de tener tiempo de identificar cuáles trabajadores traemos nosotros, en cuáles trabajadores traemos diferencias. Y pues algo bien recomendable es que durante el mes de diciembre, cuando se hace el pago del aguinaldo, se haga el ajuste para que no se note en dado caso que tú le tengas que retener un poquito más al trabajador, pues como realmente es un pago, realmente están pagando aguinaldo, pues no se va ¿cómo se dice? A ver, déjeme, es que estoy leyendo las preguntitas. Hay que aprovechar, no se va a notar, perdón, o sea, no se va a notar porque pues tú lo vas a hacer en diciembre junto con el pagos de aguinaldo y todo, entonces no se nota como tal, o el trabajador al menos no siente, en dado caso que tú le hayas retenido de menos y que le tengas que retener. Estoy viendo por aquí preguntas. Hola, buenas tardes. ¿A qué se refiere subsidio? Es subsidio al empleo. Al igual que el ISR, los subsidios, hay una tablita donde, de acuerdo al ingreso de cada trabajador, tú tienes que calcularle también un subsidio. Entonces, de cuenta que al del ISR a cargo que le sale al trabajador, se le quita el subsidio y eso es lo que nos va a quedar como ISR a cargo, ¿sí? Esto, ¿de dónde lo vamos a sacar? Dependiendo del ingreso de cada trabajador y determinar si anualmente, pues, te corresponde subsidio.
¿Sale? Eso es, el subsidio es como otro tabulador, que es como la tablita del ICR, pero es subsidio. El subsidio es un concepto que tú le das al trabajador. ¿Sale? En lugar de retenerle, es lo que, de acuerdo a los tabuladores, le corresponde como, pues sí, otro concepto como un tipo de ingreso, pero que realmente es subsidio al trabajador, al trabajo. ¿Sale? Es el subsidio al empleo, así se le llama. Entonces, a eso nos referimos cuando decimos subsidio. Y pues bueno, hasta aquí el tema de hoy. No sé si tengan alguna duda. Pues aquí como siempre les hacemos hincapié que visiten la página de Runa, donde pueden encontrar pues muchos recursos. Aquí pueden encontrar calculadoras, guías, plantillas, videos. Por ejemplo, todos estos videos están aquí en esta parte. Entonces, pues, muy recomendable ir a visitar todos los recursos que tiene Runa para ustedes. También por acá pueden consultar aquí algunas ligas dentro de las presentaciones con los requisitos mira, aquí les ponen para visitar el artículo. Entonces, pues, una manera de conclusión o de consejo, pues, es revisen todo el material que tiene Runa para ustedes dentro de su página. La verdad, hay recursos muy útiles para ustedes. Entonces, pues, de eso se trata. Me dicen, buenas tardes, si estoy haciendo el ajuste cada mes, ¿es necesario hacer el ajuste anual? Sí es necesario hacer el ajuste anual en trabajadores que sí cumplen con los requisitos. Sale, de todas maneras sí se tiene que hacer. O sea, aunque hagas el ajuste mensual, sí salen a veces diferencias. Entonces, sí es bien importante. Ahí la clave es identificar a qué trabajadores le vas a hacer el ajuste y a cuál no. Porque vamos a hacer que es un trabajador que entró en marzo y tú le estás haciendo su ajuste mes con mes. Pero al llegar al tabulador anual, a la tabla 152, resulta que o le tuviste que haber retenido de más o de menos. Entonces, aunque en esos trabajadores, por lo general, siempre hay diferencias. Entonces, si es un trabajador que viene contigo desde el 1 de enero hasta cuando haces el ajuste, sus ingresos no superaron los 400,000, no tuvo otros patrones, pues ahí casi a esos, se los tienes que hacer, ¿sale? Y ya cuando, por ejemplo, ya son otros trabajadores que vamos a suponer que ya son ingresos superiores a 400,000, que ya no cumplen como las características propias para que les hagas el ajuste, pues ya esos ya no se las hace, ¿sí me explico? Por eso sí hay que identificar varias cosas, los ingresos y también cuándo entró a trabajar el trabajador contigo, porque por lo general, la mayoría de las veces que entran en un año que no es completo, siempre te van a salir diferencias. O sea, eso es por experiencia, aunque tú hagas los ajustes correspondientes, porque puede ser que haya entrado, no sé, un miércoles y esta fue la semana y ahí no le quitaste el ICR semanal completo, ¿sí me explico? Entonces, casi por lo general, cuando entra, así siempre te va a dar diferencia. Entonces, sí hay que hacerlo de todas maneras cuando sí aplica. Cuando no, bueno. Eh, Solo se recomienda que el ISR a favor se mande hasta el siguiente año. Yo no les recomiendo, yo siempre les digo que cuando es a favor, lo puedan ir compensando lo más pronto posible. Por lo general, no sé, es que ahí depende de en qué tiempo hagas el ajuste anual. Si es mucho, mire, si es poquito, pues te lo puedes ajustar durante el mes de diciembre y realmente ya no te quedaría tanto remanente para el siguiente año. Pero pues vamos a suponer que hay un trabajador que sí le quedó, pues no importa, o sea, sí lo puedes seguir usando el siguiente año, obviamente identificándole la nómina como compensación del ajuste anual. ¿Sí me explico? Y pues no sé si tengan, a ver, déjenme leo más, pero se me hace que ya no hay. Y pues como les decía, como les comenté aquí Valeria, ahí les van a estar cuando esté listo, pues se los van a compartir, ahí se queda guardado este videito. Miren chicos, es bien importante aquí nada más como manera de conclusión, es saber que cuando a un trabajador sí o sí le tengo que hacer su ajuste anual, que son estos, su cálculo de ajuste anual. Identificar a quién sí, a quién no, ¿sí? Entonces, en esta que vimos aquí, hay que identificar bien a quién sí y a quién no.
Entonces, por lo general, a los que sí tenemos que hacerlos, pues es al trabajador que duró todo el año conmigo, que pues sigue activo, que no tiene ingresos mayores a 400,000 pesos. Entonces, hay que considerar cuándo sí, cuándo no, identificar a quién sí, a quién no, les va a ayudar mucho. Y eso, pues, aunque hagas el ajuste al ICR mensualmente, por experiencia propia te puedo decir que salta alguna diferencia por ahí. ¿Sale? ¿En qué momento se aplica el ajuste de acuerdo a la ley o al reglamento? Gracias. En momento, si tú te fijas, la ley del ICR nos permite presentar o hacer el ajuste o enterárselo hasta el febrero del año que entra. Pero como una recomendación, yo siempre les digo, háganlo en el mes de diciembre. ¿Por qué? Porque por X o por Y razón tú no le hiciste un ajuste o tú no le retuviste el ICR a tu trabajador y es una cantidad pues poquito alta en diciembre, que es cuando se pagan aguinaldos, cuando se paga todo, que tú le tienes que retener más, no lo va a sentir tanto como si tú llegas a febrero y tú le quitas, imagínate que no le pagues, ¿cierto? Le estás dando su nómina ordinaria y resulta que le llegó mucho menos. ¿Por qué? Porque te hicimos el ajuste y lo va a sentir más el trabajador y ahí te va a empezar a cuestionar. ¿Por qué? Cuando salen diferencias muy grandes es porque tú no le retuviste lo que le correspondía en su momento, porque no hiciste un ajuste, etcétera. Entonces, lo recomendable es hacerlo durante el mes de diciembre, pero hasta el mes de febrero lo puedes hacer. O sea, pero es como te digo, o sea, tú como empresa sí, tú haces el ajuste, pero como trabajador sí te impacta si tú como empresa le retuviste de más y le retuviste de menos, perdón, y en febrero le tienes que quitar más de su sueldo, pues lo va a sentir más. ¿Sale? Entonces sí es importante. Por eso en diciembre por lo general se hace todos los ajustes para que el trabajador no lo sienta. Sí, recuerden que el ICR no nos va a coincidir con el anual porque no hicimos ajustes correspondientes o porque el trabajador, pues él tuvo otros patrones y no, al momento de hacer el acumulado, pues no va a ser lo mismo, porque vamos a suponer, una semana trabajó conmigo y esa misma semana trabajó con otro, pero yo, patrón uno, le retuve en cuanto a los ingresos que tuvo conmigo y el otro patrón con los ingresos que tuvo él, y al momento de juntarlos puede ser que no nos cuadre, no nos coincida, ¿sí? Entonces, por eso es. No sé si me expliqué, pero esa es la idea. Entonces, el ajuste lo puedes hacer hasta el mes y el ajuste lo puedes hacer hasta el mes de febrero del 2026. Recomendable, diciembre del 2025, para que no se sienta si tú como empresa le retuviste de menos, resulta que le tienes que quitar más al trabajador. Por ejemplo, si el trabajador tiene a favor, pues él encantado, ¿verdad? Y le va a estar llegando, pues, le vas a ir quitando, del ICR que le sale a pagar, pues le vas quitando un poquito de ICR y pues no lo va a sentir tanto. De eso se trata. El ajuste, pues. El ajuste es empatar lo que tú le quitaste en el transcurso del año con lo que le corresponde de acuerdo a la tarifa del 152 de la ley del ICR. ¿Dale? Eso es lo que se trata. Entonces, no sé si por ahí haya alguna otra duda. Aquí me dicen, perdón, es decir, ¿qué es mejor, aplicar el procedimiento de ley o de acuerdo al reglamento? Yo soy de la idea de que siempre apliquemos lo que es en ley por encima del reglamento, pero recordemos que el reglamento también tiene un peso, pues, legal válido. Entonces, ya es de acuerdo a lo como tú lo sientas mejor. ¿Sí me explico? Pero siempre, y esto aplica para cualquier cosa, ¿no? Yo siempre, personalmente, siempre les digo, el procedimiento de ley para mí es mejor que el procedimiento de reglamento. Pero ya eso depende. Los dos son válidos, pero nada está por encima de la ley. Nada más. Entonces, creo que
Ya no hay ninguna duda. Entonces, pues de mi parte, chicos, yo creo que ya aquí ya no hay. Pues por mi parte es todo. Recuerden que pues esta obligación que tenemos los patrones está en la ley del ICR, artículo 97, donde prácticamente, aquí miren, aquí nos podemos hacer de ¿sí? En estos artículos, donde pueden ustedes consultar el procedimiento que se lleva para determinar el ICR anual, pero en términos generales, lo único que tú haces es determinar, hacer el acumulado anual, compararlo, sacar el impuesto de la tarifa 152, compararlo con lo que tú le has retenido al trabajador y sacarle si tiene a favor o si tiene un saldo en contra. Y luego ya proceder en la nómina, hacer el ajuste con el concepto correspondiente. ¿Sale? Entonces, por mis partes, todo. No sé si hay más preguntas, creo que no, pero igual se va a quedar guardado este tema. Y pues bueno, por mi parte es todo y muchas gracias.